Hola muchachos, vamos a continuar con nuestra clase de servicios y el día de hoy, una vez que ya vimos los patrones de la capacidad, pues bueno, vamos a ver ahora los patrones y determinantes de la demanda, ¿sí? Bueno, ¿y esto por qué es importante? Bueno, principalmente porque para controlar sus variaciones, o sea, las variaciones de la demanda, ¿sí? En un servicio específico o concreto, los directivos necesitan determinar qué factores la gobiernan. Dicha investigación deberá comenzar por obtener respuesta a una serie de cuestiones importantes, las cuales vamos a estudiar a continuación. Y bueno, básicamente vamos a ver 4 puntos principalmente, ¿sí? Y bueno, ahora que, como les decía, pues vamos a ver esta otra parte de los servicios. Ya vimos un poco hablamos de lo que es la capacidad, pero vamos a ahondarnos ahora en lo que es básicamente la demanda y por qué nosotros como los líderes de un proyecto, como los directores, managers, o como los dueños de una empresa debemos de tener este aspecto muy de la mano, ¿sí? Bueno, primeramente, tenemos que ver, ¿sí? En este mismo aspecto, el primer punto, ¿sí? Y hacernos la siguiente cuestión, ¿sí? ¿Siguen los niveles de demanda un ciclo previsible? Y si es así, ¿cuánto dura el ciclo? O sea, ¿qué tan predecible son esos ciclos, verdad? ¿Y cuánto duran? Es algo que debemos de conocer y tratar de pronosticarlos en lo mayor de los casos que podamos en aspectos muy concretos. ¿Sale? Ahora, ¿por qué? Porque si vamos a estar siempre esperando a que estas situaciones se den y nosotros irnos adaptando conforme se van dando, pues vamos a perder mucha pues oportunidad de adaptarnos y poder predecir esa demanda para atenderla mejor y adaptar nuestra capacidad. Por lo tanto, debemos de ir viendo cuáles son los elementos que determinan esta demanda. Y bueno, el autor, como les decía, en este primer punto, contesta estos puntos, primeramente contestando estas preguntas. ¿Sale? ¿Siguen los niveles de demanda un ciclo previsible? ¿Sí? Y si es así, ¿cuánto dura el ciclo? Entonces, como pueden ver aquí, estamos viendo cuestionamientos muy, puntuales en cuanto al tiempo, ¿sí? Porque nos dice en la segunda pregunta cuánto dura ese ciclo, ¿verdad? Y también en la primera siguen los niveles de demanda, un ciclo que es previsible. Bueno, primeramente el autor nos dice que tenemos que descomponer el tiempo, ¿no? Porque nos dice, un día varía cada hora, ¿sí? Entonces nosotros ahí, ya que tenemos esto determinado, como ya les había dicho anteriormente, ¿sí? Dentro de ese día, nuestro servicio, es más requerido a ciertas horas, dependiendo el giro de nuestro negocio. Ya hemos visto, por ejemplo, el ejemplo de los camiones, que vamos a repetirlo más adelante, porque también el autor toma ese concepto también o ese mismo ejemplo. Y pues es que es obvio, por ejemplo, en un lugar de servicios, de alimentos, por ejemplo, no va a ser la misma demanda en la mañana que en la tarde o a mediodía que a las 5 de la mañana. O sea, las horas de comida son muy marcadas porque culturalmente así es. Entonces, dentro de ese día hay ciertas horas en las que está moviéndose, ¿sí? La demanda de manera bastante puntual. El autor nos dice, ok, ahora vamos a analizar una semana. Una semana varía cada día, y si es cierto, quien nos presta un servicio sabe que hay un día más importante que otro y que hay un día que ellos incluso hasta pueden utilizar para cerrar su negocio y descansar, que va a ser el día de menos venta. Sí, por ejemplo, uno de mis restaurantes favoritos, ellos cierran todos los lunes. ¿Por qué? Porque es el día que tal vez tengan menos gente, quizás, ¿sí? O quizás porque sigue después del domingo, que es uno de los días que más venta tienen, o porque sigue tal vez del fin de semana que tienen desde el
jueves tal vez hasta el domingo mucha venta, entonces escogen ese día para descansar, ¿sí? Entonces ellos tienen ya identificados qué días y qué horas también, ¿sí? Dentro de un día y dentro de una semana, obviamente. Entonces, ahora, un mes varía por día, fíjense bien, y varía también por semana. En este mes vamos a encontrar que hay días muy importantes, ¿sí? Como lo vamos a ver a posteriori, pero también hay semanas muy importantes. Dentro de un mes están muy importantes las semanas del cierre, por ejemplo. Sí, la última semana es crucial para hacer cierres de ventas o de compras o por alguna situación, ¿sí? O dentro de ese mes hay días muy importantes. ¿Cuáles son los días muy importantes que también hacen importante una semana? Pues los días, por ejemplo, de pago o el día del pago semanal o el día del pago quincenal. Eso hace importante a un cierto día, etcétera. ¿Estamos? Y luego viene el siguiente aspecto que nos dice el autor que analicemos. Un año que varía por mes, por temporada, o bien refleja los patrones vacacionales de la sociedad. ¿Sí? Entonces, tenemos un año que tenemos que analizarlo por mes. A ver, dentro de este mes, ¿cuál es el más importante? Bueno, tenemos diciembre que se vende mucho. Tenemos febrero que tiene el Día del Amor y la Amistad muy en específico. Tenemos una temporada que es la temporada de verano y se venden mucho los servicios de paquetes de vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros podemos ir analizando todo eso y tener una previsión para que nosotros no nos agarre por sorpresa la demanda, sino que tenemos que ir viendo ya con un patrón y ver muy en general así todo el año, ¿sí? Y ver por qué, ¿verdad? ¿Qué son las situaciones? ¿Cuál es el comportamiento? Bueno, pueden ser también, dice el autor, algún otro periodo en este quinto punto. Entonces, de esta manera, el autor nos pide que seamos pues, más analíticos, ¿sí? Que seamos muy observadores de cómo el tiempo y cómo está la calendarización nos puede ayudar a definir mejor y adelantarnos esta demanda. ¿Estamos? Entonces, dentro de este mismo punto, el autor nos dice que también que a menudo suelen operar varios ciclos simultáneamente, ¿sí? O sea, se pueden juntar, ¿no? Y de esta manera, la demanda de transporte de pasajeros puede variar a la vez por hora del día, por día de la semana y por temporada del año. O sea, no va a ser lo mismo un lunes de verano que un lunes de invierno o de vacaciones. Y obviamente varía por hora, o sea, las horas si son de trabajo, si son de salida de escuela, etcétera. Todos estos factores el autor nos pide que tengamos mucho cuidado porque no va a ser la misma demanda que va a tener este servicio de autobús y de transporte si está lloviendo que si no está lloviendo. Un famoso bolero de esta ciudad decía, es bien raro aquí, cuando empieza a llover, parece que llueve ácido porque la gente se va y ya no hay nada de movimiento, ¿no? Entonces son condiciones climáticas que también afectan la demanda, ¿sí? Bueno, pasando al siguiente aspecto, punto, la segunda pregunta que nos hace el autor es, ¿cuáles son las causas de estas variaciones cíclicas? O sea, vamos a ver cuáles son los aspectos que pues más determinan estas variaciones. Sin lugar a dudas, nosotros debemos ya de tener pues algunos aspectos, algunas variables que pues ya sabemos por inercia o por sentido común, pero debemos de tenerlas siempre todas bien identificadas y de estas que nos va a decir el autor, saber cuáles son las que nos aplican de manera puntual, ¿sí? O cuáles pudieran ser y cuáles definitivamente no lo son. Por ejemplo, el horario del trabajo. ¿Cómo se dice? A mi negocio lo afectan los horarios de trabajo, ¿sí? Yo le voy a pedir por ejemplo, a mi estilista que me corte el cabello a tal hora y tal vez no coincida con ella porque ella quiere abrir un poco más tarde su negocio porque tal vez ella recibe la mayoría de las citas a partir de cierta hora, pero yo por situaciones de mi trabajo requiero
que me corte el cabello o que me arregle un poco más temprano. Sí, entonces estas situaciones son muy, muy comunes. Por eso la mayoría de la gente va en sábados o los viernes en la tarde a cortarse el cabello, que es cuando más demanda tienen este tipo de negocios. Entonces, los horarios de trabajo también influyen. Otro aspecto que mencionamos también es la facturación, ¿sí? De los bienes y servicios y los ciclos de ingreso y devolución de impuestos. Este flujo de dinero, este control contable también hace que los flujos de la demanda se muevan, ¿no? Y aprovechando estas situaciones, pues bueno, la gente diga, ok, tengo que hacer el corte ya de esta situación o tenemos hasta tal día para llevar a cabo la junta y y rentar el servicio del hotel para que nos den el buffet y el servicio de salón para hacer nuestra reunión, etcétera. Y pues tenemos que aprovechar pronto. Entonces, estos aspectos también mueven, ¿sí? Otro aspecto muy importante y que es muy, muy pegador en este sentido, es uno que ya les mencioné anteriormente también, es el de la fecha de pago de salarios, ¿sí? Entonces, qué día pagan en esa comunidad o en esa localidad, más bien dicho, quise decir? Y bueno, vamos a ver un poco más de repunte en la demanda de nuestros servicios. Y ustedes van a ver, es muy común que cuando pagan, hay gente que le pagan por semana, hay gente que le pagan incluso por día, hay gente que le pagan por mes, hay gente que le pagan quincenalmente, etcétera. Y ustedes ahí van a ir viendo cuál es el que afecta más y van a ver que el más fuerte en esta región al menos es el de quincena, que generalmente es cuando vemos que cuando cae quincena están muy llenos los cajeros automáticos y generalmente también algunos lugares que prestan servicios. ¿Sí? Otro aspecto importante son las horas lectivas en escuela y universidades, así como periodos vacacionales. O sea que cuando tenemos trabajo docente en las escuelas y en universidades, así como en periodos vacacionales, pues podemos ver que hay una variación de la demanda de ciertos servicios. Habrá lugares que están cerca de las universidades que prestan servicios de impresión de documentos, renta de computadoras, empastado, enmicado, engargolado, etcétera, todo ese tipo de situaciones, así como de que proporcionan alimentos a estudiantes, a profesores, etcétera. Pues bueno, todas estas situaciones tienen una gran demanda dentro del día específico a la hora que salen del desayuno o a la hora de la entrada y después de la salida de esas escuelas y definitivamente van a ver muy mermada su actividad durante los periodos vacacionales y obviamente los fines de semana que no hay estudiantes en la mayoría de las escuelas, ¿sí? Salvo algunas universidades. Entonces, estos aspectos son importantes tenerlos ya identificados y estar preparados para saber si puede haber un fenómeno que los pueda afectar y que les quite esa periodicidad y esa normalidad, ¿sí? Ahora, otro aspecto muy importante también en este punto o en esta pregunta 2 son los cambios estacionales en el clima. ¿Cuánto el clima me puede cambiar? Imagínense una estilista, ¿no? Hace frío y la gente deja de ir. O sea, no quiere ir a exponerse a que le mojen un poquito el cabello o descubrirse para que le corten el cabello. Mejor prefiere esperar a un día en el que haga un poco más frío, ¿no? En el que no esté tan lluvioso, por ejemplo, un día en específico, y de esta manera yo pueda pues estar más cómodo. Entonces, un estilista, sin lugar a duda, un barbero va a resentir mucho esos días de frío, de lluvia, etcétera, y va a recibir de buen agrado esos días más calurosos o que sean agradables para sus clientes. Sí, entonces, en esa medida, pues podemos ver que también muchos de los viajes podrían disminuir o aumentar según las condiciones climáticas para que haya más o menos clientes, ¿sí? La concurrencia de días festivos y puentes, ¿sí? Pueden ser también aspectos muy importantes que debemos de tener identificados y no estar así como que, cañón, ya va a ser puente del Día de la Patria, por ejemplo, el Día de la Bandera o el natalicio de un héroe importante, perdón, este,
no debemos de estar así como que a la expectativa de ¿y cuándo será? Y a ver, debo estar al pendiente, a ver, debo de googlear a ver qué días importantes a este mes. No, yo debo de tener identificados todos los del año, cuáles son los días de paro oficial por parte de las autoridades educativas en las que los jóvenes y niños no van a ir a trabajar a las escuelas y yo tenerlos muy claros para saber estar preparado para un pico de demanda o para una disminución y que yo no tenga ahí ni personal ni capacidad ahí desaprovechada. Entonces esto va a ser muy importante que yo lo tenga muy bien señalado en mi agenda y esté preparado para esos picos o descensos en la demanda. Y otros aspectos, pues bueno, pueden ser ciclos naturales, ¿sí? Que vaya a haber un cambio en situaciones, pues, culturales, ¿sí? Como clima, etcétera. Cambiando de pregunta, en este mismo tema de patrones y determinantes de la demanda, también tenemos, ¿sí? Que puede haber los siguientes aspectos, ¿sí? El autor nos dice que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Parecen moverse al azar los niveles de demanda? ¿Sí? Y si es así, podrían ser las causas algunas de los siguientes. Vamos a ver algunas de las siguientes situaciones para ver si son tan al azar como nos pide el autor que reflexionemos y que nos hagamos estas preguntas. ¿Sí? Primeramente, cambios diarios en el tiempo atmosférico, considerados como la lluvia, el frío, afectan el uso del servicio de ocio o entretenimiento según sean estos al aire libre o a cubierto, por ejemplo. Ya ven que ahorita están ya de moda ese tipo de negocios que se manejan como terrazas, ¿sí? Que te dan tu café o una cerveza para que estés tomando ahí. Y bueno, este tipo de negocios pueden ser muy afectados por este tipo de condiciones climáticas como la lluvia o el frío, ¿sí? Habrá otro tipo de actividades también que puedan ser afectadas, aunque no sean al aire libre, ¿sí? También por este tipo de condiciones, porque la gente tal vez no se quiera desplazar tan fácilmente. La lluvia o el frío, por ejemplo, pueden ayudar a ciertos negocios de renta de servicios como streaming, de películas, a que tal vez la gente esté más motivada a rentar más películas o contratar estos servicios desde la comodidad de sus casas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, debemos de tener este tipo de situaciones, sobre todo en este tipo de negocios que son de servicio de ocio y entretenimiento para estar al pendiente. ¿Sí? Dentro de estas mismas dos preguntas, en el punto 3, otros sucesos relacionados también con la salud cuya ocurrencia de verdad que no puede ser determinada ni prevista con nada de exactitud, ¿sí? Como pueden ser problemas cardíacos y los nacimientos también pueden afectar la demanda de los servicios hospitalarios. Entonces nosotros debemos de tener muy en cuenta estos factores y pues bueno, como bien lo dice el autor, pues muchos de estos no pueden ser previsibles, pero más no por eso no vamos a dejar de estar estimando que estas situaciones nos alteren el comportamiento de nuestro negocio. Y por eso nos dice, ok, el- la demanda se mueve por azar en tu negocio, sí o no, ¿verdad? Y si esta es una de las causas, pues bueno, tendrás que hacer algo al respecto. ¿Sí? Dentro del mismo punto 3 y sus preguntas correspondientes, bueno, también el autor nos dice en otro punto que los accidentes, así como los desastres naturales y ciertas actividades criminales que requieren una rápida respuesta, ya sea por parte de bomberos, de la policía o ambulancias, así como de los especialistas en análisis de siniestros de las firmas de seguros, que hacen los análisis de riesgos, pues bueno, tengan que estar al pendiente más de qué situaciones se dan para poder prevenir este tipo de detalles. Por ejemplo, este, hubo cuando estaba iniciando la pandemia, pues hubo un incremento muy palpable y notable de las de las aseguranzas, perdón, aseguradoras por los seguros de gastos médicos mayores. Entonces,
se subió hasta un 50-100% los gastos de seguros médicos porque la propia pandemia hizo que mucho más gente quisiera pues sacar provecho y beneficio de este tipo de seguros. ¿Estamos? Entonces, a partir de esto, los analistas de riesgo tienen que estar midiendo y haciendo sus cálculos para determinar cada cuándo puede pasar y cada cuándo puede afectar un tipo de situaciones como la actual pandemia que estamos viviendo y poder prevenirlo, ¿sí? Accidentes y desastres naturales, pues bueno, eso sí no se pueden este, pues predecir con tanta antelación, pero bueno, como están los cambios climáticos, cada vez va a ser más común. Por ejemplo, en las áreas de California cada vez hay más incendios por las situaciones del calentamiento global, etcétera, etcétera. Entonces son situaciones a las que debemos de estar también adaptándonos para entender cómo responder ante ellas, ¿no? Actividades criminales también, pues bueno, son situaciones que también se van desarrollando con aspectos que deben ser tomados en cuenta por las autoridades correspondientes. Y bueno, estas situaciones también pueden hacer que nuestros negocios sean afectados o requeridos si es que prestamos servicios como de blindaje, seguridad, monitoreo y control de propiedades, etcétera. ¿Sí? Entonces, de esta manera, nosotros podemos, pues, tener un control más oportuno de esta demanda. Bueno, pasando a la siguiente pregunta, que ya sería dentro del aspecto 4, ¿sí? El autor nos pide que reflexionemos en la siguiente pregunta en relación a la demanda, y esta consiste en si puede la demanda de un servicio en particular ser desagregada a lo largo del tiempo por segmentos de mercado, ¿sí? Para reflejar componentes tales como los siguientes. Vamos a ver esos componentes que nos puedan decir si la demanda de un servicio en particular pueden ser desagregados a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea, que ya la gente ya no les llame la atención por alguna situación. Y el primer punto que expone el autor de los dos que nos indica, el primero es el siguiente. La existencia de patrones de comportamiento según tipos de clientes o motivaciones de compra. Ok, algunas situaciones muy específicas. A ver, por ejemplo, hay un estudio que hace coincidir que, por ejemplo, en la bolsa de valores, las personas entran mucho a ver sus portafolios de inversión, o sea, su cuenta bancaria, pues para estar verificando qué tanto están subiendo sus inversiones. Por ejemplo, si están como en estos días que la volatilidad del Bitcoin está subiendo muy frecuentemente, pues bueno, la gente va a estar entrando seguido y habrá más oportunidad de que ese mismo cliente vuelva a invertir más en Bitcoins porque está emocionado de que está subiendo y subiendo. Por el contrario, si el Bitcoin o su inversión en acciones, etcétera, está bajando, este cliente o este inversionista de hará caso omiso y será muy rara o muy vaga la vez que entre a verificar cómo están sus inversiones porque no hay una motivación muy clara, ¿sí? Entonces, de esta manera será la situación. ¿Hay algo interesante en tal lugar? Pues bueno, voy a ir a ese café que está de moda tal vez, o alguna situación como que tienen internet de muy buena velocidad, no sé. Situaciones que pueden reflejar estatus también. Por tal situación voy a ir porque me da mayor prestigio ir a tal lugar, ¿sí? El siguiente punto que nos dice el autor en el que podemos reflexionar también es al respecto de las variaciones de la rentabilidad de cada transacción efectuada y de su relación con otros parámetros. Entonces, ¿qué tan rentable es esta actividad, este negocio, etcétera? Pues bueno, de ahí va a derivar mucho que la gente también vea la conveniencia de dirigirse a tal aspecto o no dirigirse. Bueno, chicos, por el día de hoy es todo en relación a los patrones y determinantes de la demanda. Continuaremos con más la siguiente clase. Por favor, cuídense mucho. Les agradezco mucho por su atención y estamos en contacto. Muchas gracias.